estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarlo, pero María se quedó sentada en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. ¿Saben algo? Cuando leemos esta parte del Evangelio, nos damos cuenta de algo que en muchas ocasiones es la constante de muchísimos de los creyentes, que dice: tu hermano resucitará. Y ella responde: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y nosotros como creyentes no hemos dimensionado lo que es, bueno, quizás usted sí, pero como creyentes en general no hemos dimensionado lo que es la resurrección. Porque la resurrección es un concepto que muchas veces, en la forma en que hemos sido educados y adoctrinados y enseñados en la fe, es que en algún día vamos a resucitar. ¿Está de acuerdo conmigo? Es decir, en algún momento nosotros vamos a resucitar. Y eso mismo era el sentir de Marta. Tu hermano va a resucitar, le dice el Señor, y ella responde: sí, yo sé que resucitará en el día final. Pero Jesús responde unas palabras contundentes: yo soy la resurrección y la vida. No dice yo puedo resucitar o yo puedo darle vida. No, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Vamos a separar estas dos frases, porque dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él está hablando ahí de la resurrección en el tiempo final. Pero además agrega: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Se refiere a que nosotros vamos a morir. ¿Sí está consciente de eso? A lo mejor no tiene muchas ganas, pero de que se va a morir, se va a morir. Como diría el maestro Germán Deza: yo en mis prioridades eso de morirme lo dejo para el final. No tengo ganas. Hola, ahí está, ¿así? Perfecto. Me veo más guapo, él lo sabe. Entonces, morirse es algo que todos vamos a pasar. No hay forma de evitar la muerte. Y cuando dice Jesús: el que está muerto, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, el que muera físicamente va a vivir porque va a resucitar. Es una promesa. Pero dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre, no morirá jamás. Eso significa que usted y yo en este momento no vamos a morir jamás. Somos eternos, ¿sabía? ¿Por qué somos eternos? Porque Cristo es la resurrección y la vida. En Él está contenida la vida. Él es la vida. Él no da vida, es la vida. Y nosotros estamos en Él. Y al estar en Él, vivimos para siempre. En la eternidad no hay pasado ni futuro. Es un presente permanente. La verdad es permanente, la vida es permanente, la fe es permanente. Es decir, que nosotros estamos en un ámbito temporal donde todo lo vemos a través del cronos, es decir, a través de
cronometrar el tiempo, a través de medirlo. Y todo lo vemos a través del cronos, que significa el tiempo que se mide. Es temporal. Entonces el tiempo inició y va corriendo, entonces tenemos un pasado, un presente y un futuro. Pero en la eternidad eso no existe. No existe el pasado, no existe el futuro. Existe únicamente el presente. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. El Cordero de Dios fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. No que sería inmolado, significa que fue inmolado ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Era el presente eterno de la eternidad. No estaba supeditado a ningún acontecimiento, no dependía de lo que podía suceder. Ya estaba determinado y ya había sucedido además, en un presente perfecto. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, antes de que el mundo fuese formado, el Cordero ya había sido inmolado. Antes de que siquiera existiera el ser humano y fuera formado el polvo de la tierra, el Cordero ya había sido inmolado. Ese es el presente perfecto de la eternidad. Entonces, nosotros vemos las cosas desde la temporalidad, desde este mundo, desde esta vida que perece, muere. Pero en la resurrección, ciertamente, vamos a resucitar en un cuerpo transformado, de acuerdo a la Escritura, como lo dice. Seremos transformados, pero ya hemos resucitado y vivimos con Cristo en la eternidad. ¿Ha leído la Escritura que dice con Cristo están sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales? No es que vayamos a estar, es que ya estamos. Entonces eso suena raro. Suena anticientífico. No puede ser que yo esté sentado a la diestra en lugares celestiales si estoy aquí. No puedo estar allá y no puedo estar aquí. Lo que pasa es que en la Escritura te está diciendo, tú ya estás sentado ahí porque en la eternidad has estado sentado de siempre. No cuando te mueras, no en un futuro, ya estás ahí. Solo que esta temporalidad no nos permite ver ¿dónde estamos? Con la resurrección sucede algo semejante. Nos vemos o nos visualizamos en un futuro en que yo muera y vaya al cielo a la presencia de Dios. ¿Están de acuerdo? Y que en un tiempo, de acuerdo a lo que la Escritura está escrito, voy a resucitar en un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, para estar en la presencia de Dios. Bueno, ciertamente la resurrección de los cuerpos es algo que compete a lo temporal, pero la resurrección tuya y mía ya está consumada, ya estamos resucitados, usted y yo estamos resucitados. Acompáñeme por favor a 1 de Pedro capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien ama sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le ven, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. En el versículo 3 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. La resurrección tiene que ver con el nuevo nacimiento del creyente, de un espíritu separado, de un ser separado de Dios por el pecado. Renacemos en una nueva criatura con una naturaleza de acuerdo a Cristo. Esto es el todo de nuestra fe, hermanos. Entender la resurrección desde el hecho de que no es un acto que pasará en el futuro, entendido como la resurrección de los muertos, donde los muertos van a resucitar en un cuerpo glorificado. Estamos hablando de la resurrección donde en la cruz Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Y de acuerdo a la Escritura, nosotros estamos con Cristo juntamente crucificados y resucitados en Él. Es un hecho que ya pasó. Entonces yo soy una persona muerta al pecado y resucitada en Cristo. Es decir, el perdón de mis pecados no tiene que ver con un futuro, tiene que ver con algo que ya pasó, pero lo más maravilloso es que pasó desde la fundación del mundo, porque pasó en la eternidad. Hay una palabra que Jesús habla cuando está en la cruz y dice, consumado es. Consumado es, en el griego original, es telestei. Telestei significa saldado, pagado, cancelado, hablando de una deuda. El consumado fue todo pagado, ya no hay más, ya está todo cancelado. Es muy curioso que en Honduras, tengo un amigo que es gerente de alimentos y bebidas, es su rubro, y se fue a trabajar al Hilton en un Hilton de Honduras, en una zona turística de allá. Y entonces tenía un grupo muy fuerte, un grupo muy grande de personas, y cuando estaba tratando con el road manager, que era el que estaba haciendo todo el trato, le gustó todo y le dice, bueno, te voy a cancelar. Cuando él dijo, te voy a cancelar, se asustó. Pero ¿cómo? Si me acabas de decir que estás satisfecho y contento con todo, ¿por qué me vas a cancelar? No, es que allá cancelar es pagar. Te voy a cancelar. Y cuando cancelas, pagas. Eso es cancelar para ellos. Entonces, cuando estamos hablando de cancelado, estamos hablando de que todo está hecho, absolutamente todo. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Porque si yo estoy enfermo, yo puedo orar por mi salud, pero orar por mi salud lo considero como algo temporal que puede pasar o no puede pasar. Pero en el consumado es que ya está hecho. ¿Me estoy explicando? Ya está hecho. O sea, yo no puedo pedirle a Dios que me dé paz, porque eso ya se consumó. Cristo es mi paz. Yo no puedo pedirle a Dios sabiduría, porque eso ya está consumado. Él es mi sabiduría. ¿Me estoy explicando? O sea, pedimos las cosas a futuro como si quizás pudieran suceder, cuando en el consumado ya sucedieron. Así como el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, así todo fue consumado en la cruz. Consumado es. De tal manera que yo tengo que cambiar mi perspectiva de esto temporal, tengo que entenderlo a lo eterno. Imagínense el apóstol Pablo en la cárcel. Él está en la cárcel y los hermanos están orando. ¿Por qué creen que estuvieran orando los hermanos? Piensen. Pues para que saliera, ¿no? Para que lo dejaran libre. Lo dejan libre y él, ¿qué dice? Ah, no,
A mí no me vas a echar así como si fuera cualquier criminal. ¿En qué cabeza cabe? ¿Saben por qué? Porque Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sabía lo que había en lo eterno, no en lo temporal. Y en lo eterno, él sabía que tenía que ir con el César a predicar el Evangelio al César. ¿Se dan cuenta? Entonces, como él sabía perfectamente que en el plan divino, en lo celestial, era un plan que él tuviera que ir a Roma, él no iba a salir de la cárcel. La oración no sería que salga de la cárcel. ¿Por qué? Porque es que tenía que estar en la cárcel para poder ir. Ahí es cuando empezamos a entender que lo temporal no tiene nada que ver con lo eterno. Ahora, yo no digo que si usted cae en desgracia y lo meten en la cárcel no quiera salir, o que oren por usted para que salga. No estoy diciendo eso. O que si está enfermo no ore por sanidad. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros, usted y yo, nos anclamos en esta vida temporal y no entendemos que hay una eternidad que es presente. Y en esa eternidad presente todas las cosas ya están determinadas, tenemos que conocerlas, y cuando las conocemos, entonces ya no estamos afligidos por nada. Porque todo va de acuerdo a un propósito. ¿Qué propósito? El propósito perfecto de Dios, que es el único propósito que cuenta. Si usted tiene planes, hágalos, es muy bueno hacer planes, pero quiere hacer reír a Dios, cuéntele sus planes. Él no está detenido por lo que nosotros queremos. Él tiene un propósito y usted y yo estamos dentro de ese propósito. Somos salvos por fe. Entonces, cuando empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo, empezamos a entender la eternidad en un presente perfecto, en una verdad perfecta, y cuando caminamos con ella no tenemos dudas de nada, de nada. ¿Por qué? Porque ¿quién es nuestra paz? Cristo. Cristo no nos da paz, Cristo es nuestra paz, y si yo estoy alineado con su propósito, tengo paz aún en la tempestad. Acompáñame por favor a 2 de Corintios capítulo 5. Aquello que ya es en la verdad presente, pero que se hace presente en la temporalidad. Es decir, en nuestro ambiente temporal, en algún momento va a suceder lo que ya en la eternidad está sucedido o sucedió. ¿A dónde les dije que me acompañaran? 2 de Corintios capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos impulsa considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La resurrección no solo tiene que ver con el hecho de que Cristo al resucitar, al morir en una cruz pagó nuestros pecados y al resucitar nos dio una nueva vida, sino el hecho de que esa nueva vida es la vida en la cual usted y yo debemos vivir resucitados. Es decir, yo, José Antonio Altamirano Rodríguez, ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Y todo lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa, mis hermanos, es la razón de la resurrección. No podemos ver una resurrección a futuro. Sí, Señor, yo sé que en el día final resucitará. Sí, pero ya hemos resucitado, vivimos resucitados. Y al vivir resucitados, vivimos en una vida nueva. Pero tenemos un estorbo y un enemigo. ¿Quién es? ¿El diablo? No. No. Al diablo se le ha sobrevalorado muchísimo. Se le han dado atributos que no tiene
y se le ha dado un poder que no le pertenece y se lo hemos dado nosotros los creyentes. El diablo no es el problema, nunca ha sido y nunca va a ser. ¿Cuál es el problema? La voluntad, yo mismo. Ahora sí que yo soy el diablo para mí mismo. Sí, porque yo soy el que me hago tropezar a mí mismo, yo soy el que me saboteo. No sé usted si tenga la costumbre de ser autorreflexivo o introspectivo. Yo sí, no sé si sea mi temperamento, seguramente. Yo soy muy introspectivo y cuando lo hago me doy cuenta de todas las veces que me he saboteado. Todas las veces que yo lo he echado a perder. Pero no fue el diablo, fui yo. Yo lo eché a perder. ¿Por qué? Porque caminé conforme a mi propia concupiscencia, conforme a mis propios deseos de la carne, conforme a mi propia vanidad, conforme a lo que yo quería y no conforme a Cristo. Y me saboteé. Y no saben cómo lo lamento y me sirve de lección cuando empiezo a esa introspección y me doy cuenta y digo, debía haberme callado la boca, debía haber guardado silencio, pero tenías que sacar el orgullo de contestar. Hombres, todos nuestros males empiezan por no saber guardar silencio. Créanme, créanme, practicamos el deporte de hablar para regarla y para hundirnos más. O sea, hay momentos que mejor cállate, pero ¿por qué no nos callamos? Porque hay un orgullo, hay un ego que no, pero ¿cómo? No, pero si ahorita le voy a contestar. Hay un montón de cosas, y eso va parejo, ¿no? Hombres y mujeres, que escalan por no saberse quedado callado a tiempo. ¿Están de acuerdo conmigo? Un silencio, pasar una afrenta mínima, no hubiera pasado nada. Pero lo escalamos y lo escalamos y lo escalamos. ¿Por qué? Porque mi ego, mi orgullo, mi naturaleza vieja no se sabe dejar. Porque es manso pero no menso. Porque yo pongo una mejilla y pongo la otra, pero nada más tengo 2 mejillas. Y así sígale justificando el hecho de que no somos sabios y no somos sensibles cuando Dios te dice, cállate. ¿Saben que el mejor ejemplo que tenemos de eso es nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguien más con el poder para no dejarse? ¿Qué dijo él? ¿Qué le dijo a Pedro? ¿Tú crees que yo no oro y bajo una legión de ángeles a defenderme? Pero es necesario que padezca. Cuando lo estaban golpeando, le decían, profetiza. ¿Creen que no sabía quién le estaba golpeando? No solo eso, podía fulminarlo en ese momento, pero había un propósito. Cuando nosotros aprendemos eso, nos volvemos más sabios, porque entendemos que muchas veces nuestro silencio o dejar pasar la afrenta no solo no va a escalar un problema, puede ganar un alma. ¿Sabían ustedes? Cuando hacemos esas cosas estamos honrando a nuestro Señor, que es manso y humilde de corazón. Pero mi enemigo es esta naturaleza que cree que tiene la mejor idea, que cree saber hacer las cosas. Si algo he aprendido en todo este tiempo, mis hermanos, en que he estado aquí, ya vamos para ¿cuántos? 5 años, 6 años, ya no me acuerdo, ya perdí la cuenta. Y lo aprendí con el tiempo, no crean que lo aprendí a la primera. Deja de querer hacer lo que tú quieres y tu buena idea y deja que Dios haga lo que Él quiere hacer. ¿Ven este lugar? No estamos todos, no todos vinieron, algunos andan de vacaciones, algunos andan trabajando. ¿Ven este lugar? ¿No les llena de satisfacción y de orgullo y de felicidad verlo así, lleno? Éramos 15 personas aquí sentadas y a veces 10 porque algunos faltaban. Yo les quiero decir, ¿qué hicimos para que esto creciera? ¿Qué hice yo para que esto creciera? Nada, absolutamente nada. Como hacer, como decir, aquí tengo un plan de evangelismo, 10 pasos y así, 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 así. Y no digo que eso esté mal, no lo estoy criticando. Lo que entendí es que la voluntad de Dios es perfecta y mi ego tiene que estar en el piso. Cuando sucede eso, toda la plenitud de la vida de Cristo en ti sale. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Y es maravilloso y no, como dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto esto, aviso. Pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que está atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Acompáñeme, por favor, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero las cosas que para mí eran ganancia las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Aquí nuevamente vemos que está doblemente mencionada la resurrección, pero él dice, anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección. La pregunta es obligada. ¿Conoce usted a Cristo? ¿Conoce el poder de su resurrección? Porque el poder de su resurrección yo lo he experimentado en su gracia, en su misericordia y en su poder para transformar mi vida. Si usted es la misma persona de hace 20 años, usted no conoce el poder de la resurrección de Cristo. No lo conoce. Porque al conocer el poder de la resurrección de Cristo va siendo transformado, va siendo llevado de gloria en gloria y victoria en victoria. Va siendo transformado a la imagen y semejanza de Cristo. Nosotros no imitamos a Cristo. ¿Sabía usted eso? Hay una frase que escucho yo por ahí y que sobre todo yo la decía mucho, así que ni la estoy criticando, porque es algo que yo también decía mucho hasta que pude entender este concepto. Muchas personas dicen, ¿qué haría Cristo en este caso? ¿Qué haría Él? ¿O tenemos que ser imitadores de Cristo? Bueno, teológicamente yo le voy a decir algo. Nosotros no tendremos que pensar qué haría Cristo y mucho menos pensar en imitarlo. Nosotros tenemos que vivir a Cristo. ¿Me estoy explicando? O sea, es decir, si usted va por la calle y ve una persona que tropieza, se cae, se daña, tiene una fractura, voltea, lo ve y se sigue de largo o lo ayuda. ¿Qué hace? Lo ayuda. ¿La pensó? No, lo hizo. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza, está en sus valores, está en su vida. No se pone a pensar, ¿qué haría Cristo? Pues yo creo que lo ayudaría. Pues vamos a ayudarlo, eso haría Él. O va caminando y dice, ay no, yo voy deprisa, pero tenemos que ser imitadores de Cristo. Ni modo, pues vamos a atender a este pobre tipo. Usted no hace eso. Usted sencillamente lo ayuda porque está dentro de su naturaleza. Entonces, no se trata de imitar a Cristo, no se trata de preguntar qué haría Él, se trata de vivirlo a Él en nosotros. Eso, mis hermanos, es el poder de su resurrección. Usted no tiene que perdonar al ofensor porque eso haría Cristo. Usted perdona al ofensor porque Cristo está en usted. ¿Notan la diferencia? Bueno, pues ese es el poder de su resurrección. Es la resurrección presente, es la verdad presente, la resurrección presente. Después habrá una resurrección donde resucitemos de los muertos en un cuerpo glorificado. ¡Qué emocionante! Pero eso es lo que a mí menos me preocupa. Hay un montón de personas esperando que Cristo venga por nosotros. Debe ser muy emocionante, yo me emociono de pensarlo,
Pero ¿saben qué? A mí ya dejó de preocuparme eso, porque yo no estoy esperando que Cristo venga y tome a su iglesia para poder por fin decir, ay, ya, por fin me voy a librar de este cuerpo de muerte, por fin voy a descansar de todos mis defectos, de todos mis tropiezos. No, es hoy, mis hermanos, hoy. La resurrección es hoy. Entonces, el día de hoy, más allá de la exactitud de los calendarios, que da igual, hoy conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero celebramos su resurrección. Y voy más aún allá, no solo celebro su resurrección, celebro mi resurrección en Él. Porque mi vida está escondida ¿en dónde? En Cristo. Amén. Acompáñenme en una oración, por favor. Señor, en esta mañana yo pongo la vida de mis hermanos y mi vida delante de ti, para que este poder de tu resurrección pueda ser vívido, palpable, efectivo en nuestras vidas, que podamos estar conscientes cada vez, Señor, que somos transformados, lo somos por el poder de tu resurrección, para reflejarte a ti, Cristo, para vivir Cristo en mí, la esperanza de gloria, y para darte honor y honra y glorificarte con mi vida cada vez que tu naturaleza se manifiesta en mí, en cada uno de nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, le pueden decir a las maestras y a los niños que si vienen, por favor, vamos a tener nuestra Santa Cena. Y para eso le voy a pedir que me acompañe al al Evangelio de Lucas, capítulo 22. La Santa Cena fue instituida por nuestro Señor Jesucristo en la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Brevemente, la Pascua era una celebración del pueblo judío en donde conmemoraban la salida de Egipto. En la Pascua al pueblo israelita Dios le pidió que matara un cordero, sacrificara un cordero, y su sangre fuera extendida en el dintel de la puerta. El ángel de la muerte pasó por todas las casas de Egipto matando a los primogénitos, excepto aquellos que tenían el pacto, la sangre del cordero derramada. Eso era la Pascua judía y ellos se conmemoraban ese acontecimiento todos los años. En la Pascua, el Cordero de Dios fue sacrificado una vez y para siempre, que es Cristo. Él es el Cordero de Dios. Fue el último, único y suficiente sacrificio. Y cuando estaba Él en la cena de la Pascua, en la celebración de la Pascua, toma el pan y toma el vino e instituye esto porque es una ordenanza que se nos da para siempre, celebrar esto en memoria de mí. Leemos en Lucas capítulo 22. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 26, se lee: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. Su sangre fue derramada una vez y para siempre para darnos la salvación. Ese es el nuevo pacto. Entonces, en obediencia a Él, vamos a conmemorar este momento y vamos a partir el pan y vamos a
beber del vino, que es jugo. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Ay, Dios. Ay, Dios. Perdonen ustedes, se me movió. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla el reino de Dios. Luego tomó una copa y habiendo dado gracias dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Tome un pedazo de pan y cómalo, por favor. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Puede tomar del vino. Al hacer esto, hermanos, nosotros estamos conmemorando y reafirmando el pacto que hemos hecho con nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto. Amén. Pues ahora sí vamos como familia a compartir los alimentos. ¿Alguien trajo chicharrón?